Señor, gracias por este día, por este tiempo, Señor, que nos permites de reunirnos y estudiar tu palabra. Gracias porque eres bueno, porque tu amor se ha manifestado una vez más el día de hoy para con nosotros, porque nos has demostrado, Señor, que tu amor no depende de nuestras obras, de nuestras acciones, solamente te ha complacido regalarnos un día más. Gracias porque ese amor tan grande es el que nos salvó, el que nos guardó, el que nos hizo parte de tu familia. Señor, en este momento que nos predisponemos a estudiar tu palabra, por favor que pueda ser, podamos, Señor, llenarnos de tu sabiduría, de el entendimiento que tú nos permitas para este momento y que podamos cambiar nuestra perspectiva acerca de lo que significa el desierto, de comprender, Señor, que tú eres el que nos provee, el que nos sustenta, el que nos da todo y que si te tenemos a ti, no nos hace falta nada. En tu nombre y por tus méritos, Yeshua. Amén. Hoy vamos a ver el capítulo número 2 de Éxodo. La semana anterior estuvimos, pues ya vimos el capítulo número 1, en el cual pues voy a hacer ahorita un pequeño como resumen. Recordemos que siendo Israel, porque ahora son Israel, una familia de 70 personas, ahora ya en Egipto se multiplicaron en gran manera y están siendo más fuertes que los egipcios. Entonces, por esta razón, incluso ya no está el faraón que conocía a José y a esta familia. Por esta razón, quien está ahora decide poner carga sobre ellos porque ve que ya son más, que son más fuertes, que los mira como una amenaza. Y por esta razón y por algunas otras que habíamos mencionado, comentamos que así como hubo un primer éxodo, el cual vamos a estar estudiando, también llegará el día de un segundo éxodo, y por eso es mi responsabilidad, es su responsabilidad, conocer los detalles de este segundo éxodo, que pues va a ser símil al primero. Si el primero tuvo un montón de cosas que sucedieron, un montón de maravillas, milagros y cosas que el pueblo vio, cuanto más va a ser así el segundo éxodo. ¿Y por qué es mi responsabilidad conocerlo? Para no perecer entre que llegan estos días, para no pensar que Dios me abandonó, que Dios no existe, que Él es malo o que, no sé, cosas contrarias a lo que en realidad es Dios, porque podríamos estar atravesando un desierto en el cual esa es mi oración para este estudio, ¿no? En Génesis, pues de manera personal yo me di cuenta que pude entender así quizás de manera panorámica cuál es la promesa del Señor y cómo todo, absolutamente todo, obra para bien. Y ahora, en cambio, voy a saber que sí soy parte de la familia de Dios, sí, por afecto de su voluntad, somos linaje de Abraham, pero a la vez también no es que vamos a llegar así de la noche a la mañana a la tierra prometida, sino es necesario que crucemos el desierto, porque en el desierto el Señor va a hablar a nuestro corazón y nos va a enamorar y nos va a ayudar a entender a que nuestro corazón necio, nuestro corazón de piedra se rompa y podamos entender que dependemos 100% solamente de Él. Y esto, pues acerca del segundo éxodo, lo vimos en un versículo de Jeremías 16, desde el 15 al 21, y voy a leer ahorita solo una partecita donde dice: vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres, ¿no? Entonces aquí está mencionando cómo el Señor pues prácticamente ya nosotros hemos esparcidos, y de todas las tierras a donde Él nos arrojó, de ahí una vez más nos volverá a traer. Y en el capítulo 1 pues vimos que en un hecho particular, cuando el faraón se dio cuenta que el pueblo eran muchos, pues lo que hizo fue decirles a las parteras que matara a todos los niños que nacieran. Sin embargo, pues ellas no le obedecieron al faraón, y lo que sucedió es que Dios hizo bien a las parteras,
¿Por qué sucedió esto? Porque primero están las instrucciones del Eterno, del que es todopoderoso, del que es el creador de los cielos y la tierra, del que es el autor de la vida. Eh, Primero están sus instrucciones, luego están las instrucciones de los hombres. Y a pesar de que pues estas parteras se expusieron muchísimo porque les iba a costar, prácticamente les hubiera costado la vida si el Señor no hubiera tenido favor para con ellas, pero aún así ellas decidieron que primero prevalezca su temor a Dios. Y esto fue lo que nos describía este capítulo, porque por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Porque también es importante entender que Dios no es deudor de nadie y hace bien al que le teme. Pero es primero las instrucciones, luego como añadidura, si el Señor así lo permite, pues Él hará bien para con nosotros. No porque le obedecimos y porque Dios dependa de lo que nosotros hagamos. Y también no es que, bueno, ni modo, ahorita me tocó mentir y ya yo sé que Dios después me va a ayudar. No, no funciona así. Funciona siempre que prevalezca primero la voluntad de Dios y no esperando tampoco una recompensa de parte de Dios, porque tal vez aquí las parteras no estaban pensando, voy a hacer esto porque sé que Dios nos va a bendecir, ¿no? Ellas quizás en su mente estaba solamente obedecer a Dios y reconocían y sabían quién era Dios. Entonces, por esa razón, pues ellas decidieron que primero prevalezca sus instrucciones. Y a todo esto que está sucediendo, porque luego pues también lo que hizo el faraón, les dijo a los, pues bueno, a los que trabajaban con él, que matara literalmente, que botaran al río. Como las parteras no le hicieron caso, pues él dijo, maten a todos los niños, tanto hebreos como egipcios, maten a todos, bótenles al río, así de manera tan cruel, y ya no le importaba si eran de ellos o si eran de los hebreos, porque los hebreos también vimos algo y es que se diferenciaban, o sea, no eran, nunca fueron, estuvieron en Egipto, pero nunca fueron parte de Egipto, ¿no? Y él pues, el faraón dijo, aquí todos, ya prácticamente todos. Entonces, y por esta razón, la vida de Moisés, que es lo que vamos a ver ahora, corría peligro porque prácticamente todos los niños estaban condenados a morir. Y esto mismo fue lo que sucedió en época de Yeshua, cuando Herodes también mandó a matar a todos los niños porque de alguna manera pensaba el hombre o piensa el hombre que puede evitar que se cumplan las promesas de Dios, pero sabemos que eso no va a suceder, que aunque pase lo que pase, Dios ha cumplido, está cumpliendo y cumplirá lo que Él dijo. Todo va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer. Y por esa razón, pues en este contexto que está viviendo esta familia, la buena noticia es que en los tiempos difíciles que sin duda va a vivir esta familia, son los que más van a fortalecer y porque pues esta familia está siendo oprimida y a pesar de que eran oprimidos, a pesar de que les ponían más trabajo, era cuando más se multiplicaban y más crecían, ¿no? Por esa razón podemos quizás analizar también en nosotros que todo lo que sucede, absolutamente todo, pero literalmente podría decir que todo, incluso cuando se cae un cabello de nuestra cabeza, todo, absolutamente todo lo que sucede, es para fortalecer el carácter de Yeshua en mí, ¿no? No es como que nosotros necesitamos un arreglo o necesitemos acomodarnos, necesitamos prácticamente ser transformados, que nuestro pensamiento sea renovado al pensamiento de Dios y que sea Él en nosotros y que nosotros prácticamente muramos en nuestra carne y que sea Él el que refleje, que nosotros solo seamos instrumentos de su luz y solamente seamos eso, ¿no? Que reflejemos lo que Él es, ¿no? Por eso, si todo proviene del cielo, significa que es bueno. Y pues para continuar con el capítulo número 2, en este contexto, Faraón, como ya les mencioné, decidió matar a todo niño que nazca y tantos egipcios como hebreos. Y vamos a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo la mamá de Moisés para guardar la vida de él. Y a pesar de esto,
vamos a ir igual quizás analizando, meditando, reflexionando en cómo la vida de Moisés va a pasar por una experiencia que es necesaria igual para su vida, porque todo lo que Dios permite es bueno. ¿Vale? Entonces, vamos a ir por favor al capítulo número 2 de Éxodo. Y dice lo siguiente: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Este dato sí es importante porque Moisés es, por esta razón, Moisés es de la tribu de Leví. Versículo 2. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Y por qué le tenía escondido? Aquí no sé si en realidad le tenía escondido porque era hermoso. O sea, eso es como... No estoy segura yo, porque en realidad él seguramente le tenía escondido es porque era niño. Porque ya Faraón había dicho que todo niño muera. No era que si era hermoso o no, no era simplemente si es niño, pues que muera. Porque pues les veía que... y sabemos que pues de un niño o de un hombre es que va a seguir la descendencia, ¿no? O se van a seguir multiplicando. Entonces, por esta razón es que el faraón dijo: todo niño que les boten al río. Y aquí, pues, la mamá de Moisés, pues obviamente vio que era niño. No estoy segura yo, bueno, mi análisis es como que no estoy segura de que se vio que era hermoso. Pero por esta razón le escondió 3 meses. Y aquí es como igual analizar un niño pues recién nacido, igual es como complicado esconderle porque seguramente llora, seguramente, digo, no tengo esta experiencia de ser mamá, pero yo supongo que no es tan fácil esconder una vida humana, ¿no? Y esto fue por 3 meses. En el versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y pues, aunque esto se le da como muy fácil, pero ¿qué mamá tendría el corazón para entregar a su hijo y ella misma ponerla en el río? Porque era lo que el faraón había enviado, pero sin embargo ella mantuvo su esperanza, su fidelidad, su corazón de mamá, como de algo puede pasar, y no solamente fue y le botó al río para que se muera, sino ella tuvo la esperanza de que ella ni siquiera sabía lo que iba a pasar. Ella no es que ya midió que le iban a encontrar, o sea, o de qué manera se iba a ser encontrado Moisés. Pero tuvo esa esperanza y ese corazón, creo que de madre, que suele en muchas ocasiones, o si no es en todas las ocasiones, guardar la vida de los que, pues ahí sí tengo pues corazón de hija, y sé que pues aún las oraciones de una mamá o de un papá, sé que son más que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, pues aquí la mamá de Moisés, con esa intención, con esa esperanza, con esa, en eso de mantener su fidelidad, de no solamente decir, no, ya aquí estoy perdida, mi hijo va a morir, o sea, quizás hasta sin quejarse por lo que está pasando, quizás hasta viéndolo por el lado positivo cuando todo está mal, ella pues decide entregar a su hijo y ponerlo en el río con la esperanza de que algo bueno suceda, ¿no? Y esto de alguna manera también es similar a la madre de Yeshua, porque ella también pues fue una mujer que el Señor, bueno, en afecto de voluntad de él, ella fue escogida para que nazca a través de ella, de Miriam o María, como se la conoce. Y ella también, al ver todo lo que estaban haciendo con su hijo, o sea, es más, ella vio más sufrimiento, ¿no? Pero ella también tuvo esa esperanza, también seguramente palabra que ella tenía y cosas que ella había ya escuchado de los profetas, y que también cuando el ángel habló con ella y le dijo, mira, no te preocupes, de ti van a ser prácticamente el Hijo de Dios, y ella pues tuvo esa convicción, mantuvo esa esperanza en quién era Yeshua,
y qué era lo que vino a hacer. Entonces, a pesar de ver esto, pues ella creía en las cosas que son eternas, ¿no? Pusieron su esperanza en esto y no en lo que estaban viendo. Porque si su esperanza hubiera estado en lo que veían a simple vista, pues prácticamente se hubieran hecho el dolor y ya, o sea, cero esperanza, ¿no? Luego, versículo 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y vio una criada suya a la que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este, ¿no? Y pues justamente es esto, ¿no? No sé exactamente porque pues el texto relata sobre cómo fue que, y incluso esto es súper rápido porque vamos a ver que ya incluso Moisés llega a adulto. No sé si igual como que lo planificaron la mamá de Moisés y sabían que la hija del faraón solía ir al río. Nos cabe como varias posibilidades, ¿no? Pero aquí igual la hermana de Moisés tuvo eso, ¿no? De ver qué es lo que va a pasar. Alguien le va a encontrar, se va a morir. Pues con esta sensación de que son pues familia, ¿no? Y es un bebé de 3 meses. Y pues ya se da cuenta la hija de Faraón que es de los hebreos. Y aquí una vez más se nota esa diferencia que había entre egipcios y hebreos. No eran iguales, nunca se mezclaron. Y lo importante que es entender a este punto de la historia es que todo lo que Dios permite es bueno. Empezó esto con que el faraón decidió matar a todos los niños. Luego la hija de Faraón encuentra a Moisés y son hechos que a nuestra vista podría parecer de que no, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Pero es necesario entender que todo lo que Dios permite es bueno. Versículo 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Bueno, más fue como pregunta, ¿no? ¿Puedo ir a llamar a una nodriza para que te críe el niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Y bueno, creo que también hemos visto, no sé ustedes, yo he visto aparte de como las series o novelas o películas que se han hecho acerca de estos episodios y son muy interesantes. Y lo que es mejor de todo es que es real, que no es ficción, que no es que son cuentos o cosas inventadas, sino que en realidad sucedió así. Versículo 8. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, ¿no? Versículo 9. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y aquí fue como de esta esperanza que tuvo la mamá de Moisés se está convirtiendo en algo, en una misericordia, en una gracia mucho más grande de lo que ella quizás lo pensó. Porque seguramente en su mente no estaba así: yo le voy a poner en el río y luego le va a encontrar la hija de Faraón y luego yo mismo voy a criar a mi hijo. O sea, seguramente esto no estaba en su mente, ¿no? Pero sucedió por igual, o sea, así como hicieron las parteras. Primero temieron a Dios y luego el Señor las bendijo, ¿no? Y aquí también es esa gracia de parte de Dios que está encontrando la mamá de Moisés, por ella pues igual mantenerse en su fidelidad. Y hay que tomar en cuenta que pues es muy importante la educación de un niño, ¿no? Y de alguna manera aquí va a ser educado en sus primeros años de vida Moisés por su madre. Significa que Dios está en control de todo, ¿no? Entonces, creo que eso nos ha pasado a la mayoría, o si no les ha pasado, mucho mejor, pero a mí sí me ha pasado, que es como que uno trata de controlar las cosas o piensa que uno tiene el control de las cosas cuando no es así. Y uno quizás hasta trata de evitar que sucedan cosas porque uno siente tal vez peligro
o, o bueno, por nuestros pensamientos pasan muchas cosas y es necesario reconocer que Dios está por encima de nosotros, que aun cuando pensamos que esto se está saliendo de control, no es así. Dios siempre está al control de todo y van pasando cosas, se van uniendo fichas, se van uniendo y luego quizás entendamos el para qué sucedieron las cosas. Pero aunque no lo entendamos, sabemos que es Dios el que está al control. Nosotros es mejor rendirnos, es mejor sentarnos al lado del copiloto y saber que es Dios el que conduce, el que nos guía, el que es nuestro buen pastor, y así pues logramos mantener una paz, una tranquilidad, una esperanza y no perder el control, ¿no? Entonces pues aquí ya le va a criar la mamá de Moisés a él. Versículo 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo o adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Aquí está el significado del nombre de Moisés, que es sacado de las aguas. Y pues a partir de aquí Moisés se queda con la hija de Faraón, él se queda a vivir aquí, ya pues de alguna manera la mamá de Moisés cumplió su rol muy importante, que es educar a su hijo en sus años primordiales, cuando se está programando los pensamientos y se está, o sea, sucede, o esto lo he escuchado, ¿no? En los primeros años de vida de un niño son muy importantes porque es cuando adquieren su personalidad, su estilo de vida, muchas cosas, y por esa razón es importante que la mamá esté cerca porque es obviamente el rol que cumple pues de educar a los hijos, no dejando de lado obviamente al padre. Pero ya en este momento pues se queda Moisés con la hija de Faraón, crece y aquí pues se vuelve adulto. Y a pesar de esto, y justamente por la mamá de Moisés haber estado con él y haberle enseñado pues obviamente lo que conocían los hebreos, que era pues las instrucciones de Dios, ¿no? Esto se le quedó a Moisés en su memoria, y esto es lo que se va a reflejar a continuación. Versículo 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, o sea, ya está grande, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, bueno, yo he visto como que en las películas hacen ver que Moisés como que tenía ese cierto apego hacia los hebreos. Obviamente él ya creció, ya tenía como una mezcla tal vez, ¿no? Porque creció con los egipcios también, ahí vivió muchas cosas, vivió su parte en cambio adulta, pero él sabía quiénes eran los hebreos para él. Justo estoy por leer, tengo un libro a medias es un como cuento de la parte contraria, ¿no? De lo que sucedió en Egipto, desde el lado en cambio de un egipcio, ¿no? Entonces, pues bueno, eso justo ahora recordé que tengo ese libro ahí a medio leer, que también es como, nos abre la imaginación, ¿no? A las diferentes posibilidades de lo que está sucediendo en este contexto. Entonces, él mira que están tratando mal, porque de hecho ya eran súper maltratados los hebreos, eran ya prácticamente esclavos, les ponían cargas muy pesadas, y Moisés de alguna manera no estaba viviendo esto y ve que les están tratando así. Entonces pues él como que ya observa de una manera diferente esto. Versículo 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena, ¿no? Aquí sale de alguna manera el carácter, la mala manera de actuar, ¿no? Porque no tenemos derecho de hacer justicia por nuestras manos. Y él lo que hace es ve, se llena de ira, se llena de impotencia, seguramente, o sea, dice esto es injusto, y decide hacer algo en sus fuerzas, lo cual no debe ser así, porque toda acción va a tener su reacción, va a tener su consecuencia. Sin embargo, lo que no se va a apartar es la voluntad de Dios, su amor, y lo que Él, cómo Él tiene en control cada situación, ¿no?
aún no es como que así como con más ganas vamos a equivocarnos y vamos a hacer las cosas mal porque de todas maneras Dios me tiene misericordia. No, no es así, porque eso sería, o sea, como irnos con alevosía delante de Dios y no estaría bien. Pero a veces hay cosas que suceden que incluso quizás son necesarias, que lamentablemente nosotros, por ser tan necios y tan duros de corazón, necesitamos tropezarnos, que nos duela, para que entendamos, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí Moisés actúa con esta actitud de ira y de hacer justicia por sus manos y mata al egipcio. Versículo 13. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿No? Y aquí es como que los hebreos o los del pueblo no es que reconozcan a Moisés como parte de ellos, porque él incluso era considerado como egipcio. Moisés de alguna manera sí, él ve que son, y aquí dice, ¿no? Como que ven que son sus hermanos, o sea, de su familia, pero los hebreos no. Y hay aquí una especie como de rechazo al príncipe de Egipto. Y digamos que es como un símil de cómo igual rechazaron a Yeshua y a José. ¿Y por qué los rechazaron? Porque no les reconocían como él era, no le reconocían quién era por estar de alguna manera puesto otros trajes, disfrazado de otras cosas que no son, hecho parte de lo que no es, ¿no? Entonces por esta razón no le reconocían y le rechazaron, y así también rechazaron a José y a Yeshua. En el mismo, le preguntaron, ¿no? ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? O sea, ¿quién eres tú? Para que nos estés diciendo o te estés poniendo aquí como parte de nosotros. Y le dicen: ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. No hay mentira ni hecho contrario a la voluntad de Dios que va a llegar demasiado lejos. Se va a descubrir, si no es pronto, va a ser en el día indicado, pero por esta razón, primero son las instrucciones de Dios, primero es Él y luego lo demás. Luego es añadidura, lo demás es añadidura. Entonces, aparentemente Moisés pensó que nadie le vio, que aquí no pasó nada, maté a un hombre y ya está, pero no fue así, ellos lo vieron y pues como persona natural, Moisés tiene miedo. Moisés dice: ya aquí estoy metido en un súper problema. Versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Por qué Faraón pues decidió acabar con Moisés? Porque pues al igual que cuando decidió matar a todos los niños porque se estaban multiplicando y Faraón estaba pensando en él, ¿no? En él y en el poder que él tenía y en lo que él no quería perder, ¿no? Entonces lo que sea necesario hacer para que él salga beneficiado, lo iba a hacer. Y obviamente aquí hay un enemigo entre ellos, entonces no lo iba a permitir. Ya se dio cuenta que Moisés pues no se va a tentar la mano en hacerles daño si se trata de su familia. Entonces, por ende, Moisés considerado pues enemigo, pero hay un propósito para Moisés y él huye y habita en la tierra de Madián, que en la actualidad pues es Arabia Saudita. Y esta es la desconfianza de Faraón, o sea, ya no, por más que haya sido criado y haya crecido como hijo o como nieto prácticamente de él, pues dijo no, este es enemigo y no, o sea, totalmente no. Entonces, el versículo 16. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre, ¿no? Estaba aquí igual ya
o sea, aquí ya prácticamente Moisés es adulto, como huyó a esta tierra, él está junto a un pozo, están ahí, esta es la escena, ¿no? Moisés, tomemos en cuenta que Moisés es símil de Yeshua y está sentado junto a un pozo, hay 7 hijas, ¿no? El número 7, recordamos que es como representa de alguna manera totalidad aquí en el plano de la tierra. Y aquí dice que pues Moisés está sentado aquí, vienen las hijas de Madián a llenar agua. Y el versículo 17, mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. También otro detalle es que lo de este lugar de Madián o los madianitas son descendientes de Abraham y Setura, que es la mujer que tuvo Abraham luego de la muerte de Sara. Y aquí hay esto, ¿no? Les repito una vez más, Moisés sentado en este pozo de agua, hay 7 hijas que representan pues una totalidad, unos pastores que son de alguna manera contrarios, que no les quieren dejar sacar agua a estas mujeres, y hay un pozo que de alguna manera representa como la vida, ¿no? O de donde la fuente de agua en este caso, o también pues fuente de vida. Y estos pastores no les dejan sacar agua, les amedrantan, o sea, se creen como que los dueños pues del pozo. Y Moisés lo que hace es defenderlas y darles de beber a las ovejas. De alguna manera, si nos ponemos a pensar un poquito, y esto seguramente tiene muchas profundidades, pero Yeshua también fue lo que hizo. Y Él es ofrecernos la vida, o sea, ofrecernos, y Él ser el camino, la verdad y la vida. Ser Él mismo, o sea, la fuente de todo, la fuente y de nuestro sustento, y no ni siquiera de algo temporal, sino de lo que es eterno. Entonces también de alguna manera Moisés aquí lo que hizo fue defender a estas mujeres y dar de beber a sus ovejas. Versículo 18. Y volviendo ellas a Reuel, o también Jetro, se lo conoce, al padre de estas mujeres, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Recordemos un poco igual la historia de José, como él estaba bien, y sus hermanos le vieron como un egipcio. Él no era egipcio, pero estaba ya puesto toda su vestimenta y todas sus cosas, incluso no hablaba para los hebreos, o sea, no hablaba en su idioma, pero luego él se descubrió, se rebeló ante sus hermanos, hizo que ellos se dieran cuenta y ahí le pudieron ver, ¿no? Y sabían ya quién era. Acá también aparentemente conocen a Moisés como un egipcio porque él fue, o sea, ya los primeros años de vida estuvo como hebreo, pero luego ya creció como egipcio. Entonces le identifican a él como un varón egipcio y a grandes rasgos también podríamos comparar cómo Yeshua está entre las naciones y está en todas partes, ¿no? Y todos lo han hecho parte de su religión. Y justo creo que ayer compartía una frase que decía, ¿cómo podemos tener un solo Dios y a la vez estar tan divididos? ¿No? Porque unos dicen, no, es así, Dios es esto y se llama Jehová, pero así tantas cosas que se le ha puesto y entonces para las personas en muchas ocasiones nos es difícil identificar a Dios tal cual Él es, en su esencia más sencilla, que es, o sea, simplemente padre de una familia, eh, y cómo Él tiene un plan perfecto para nosotros, sus hijos, y al conocerlo de esta manera sencilla, al dejar de lado nuestra fe religiosa y acercarnos a nuestra fe personal, hay un cambio, hay una transformación. En mi caso personal, por eso yo les invito a que, si bien ustedes me acompañan en estos estudios, pero que esto no sea el todo, no sea que solamente me escuchen,
también compartí otra frase que la vi de un video y decía, no permitamos que nadie nos lea la Biblia, sino hagámoslo por nosotros mismos. O sea, que yo pueda leer y aunque yo me equivoque, aunque yo no entienda bien lo que dice, aunque eh, mm, quizás no goce del mismo tiempo que gozan otras personas, pero que lo haga, porque esa es la vida, ese es el verdadero sustento. Y hoy, a diferencia de un tiempo atrás, yo le estoy muy agradecida al Señor porque aunque lucho con mis pensamientos y soy una persona natural que se equivoca, que comete errores, que, que tiene pensamientos contrarios a lo que Dios quiere, pero este ha sido el sustento de mi vida, este ha sido el decir gracias Dios porque tengo el tiempo para dedicarme a estudiar, para compartir aquí con ustedes, para tomarme ese espacio que es importante, que no es todo el día hacer dinero, que no es todos los días trabajar, que no es solo afanarme por las cosas de este mundo, que si bien es necesario también, pero ahí entiendo y Dios me permite entender en esa necesidad, o sea, también esa edad que tiene mi corazón, porque yo diría, no, pero porque nuestra mente empieza a volar mucho hacia pensamientos contrarios, ¿no? Pero así es como Dios ha tratado mi vida y voy así como paso por paso. Así, de los 66 libros de la Biblia voy en Éxodo, ¿no? Y esto ha sido como ya hace el año pasado y no tengo prisa. Y si bien es cierto, como les digo, ustedes me escuchan, pero que esto sea complementario a su estudio personal, a su relación personal con Dios, porque eso en realidad es lo que transforma nuestros pensamientos, nuestra vida, que muchas veces eh, solamente escuchamos. Por muchos años lo único que hicimos fue ir a la iglesia y escuchar lo que la persona que dirigía decía y pues nosotros como que, bueno, hacía de ser, pero no nos constaban las cosas y hay muchas cosas que también somos privilegiados porque aunque yo le siente a alguien a hablarle esto y a que me escuche y a que tenga eso, ¿no? Puede ser que el Señor decida que no es su tiempo, que no es el momento en el que va a entender y por esa razón también el hecho de conocer otras personas, digo de manera personal, también me ayuda para comprender que no todos también tenemos el mismo proceso o la manera en la que Dios trata nuestro corazón. Eso también es muy personal. Y por esta razón también es mi responsabilidad conocer a Dios y darle gracias porque Él está haciendo que me acerque a Él. No es que yo le estoy buscando, sino Él es el que nos permite este tiempo. Y cuánto más saber que hoy, que es un día diferente, que es un día distinguido a los demás, que el Señor predispone todas las condiciones para hoy no afanarnos por nada, no preocuparnos eh, por el sustento, por el abrigo, por hoy solo dedicarnos a conocerlo. Y como sabe que nosotros somos necios, pues nos dispuso esto como instrucción, porque en nuestra naturaleza está decirle a Dios, Dios, es que no tengo tiempo. Y esto es fuerte y yo comprendo. Y bueno, comprendo en parte, porque no puedo entender al 100% porque no me está pasando a mí, ¿no? Sin embargo, pues sí, o sea, otras personas tienen familias, responsabilidades y cosas, y incluso que la familia no comparte acerca de esto, pero ahí está el que podamos perseverar en lo que es eterno. Entonces, pues, ¿por qué razón me fui a todo esto? Y es porque Yeshua, así como Moisés defendió a estas mujeres eh, y les dio de beber agua, así es como Yeshua nos encuentra entre las naciones, nos saca de nuestra mala manera de vivir y nos revela sus instrucciones y nos da el verdadero alimento y algo pues que no va ¿cómo es esta palabra? Como a perecer por el tiempo, sino algo que es eterno. Versículo 20. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Versículo 21. Y Moisés vino a morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gerson, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto,
Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Y aquí también hay algo importante. Bueno, la mujer de Moisés, que se llama Séfora, ella es una extranjera, pero descendiente de Abraham. Dio a luz a un hijo que se llama Gerson. Los significados de los nombres también son importantes. Por eso cuando pues alguien tiene un hijo aún en eso, hay que pues orar, pedirle dirección a Dios, porque el nombre de esa persona va conforme al propósito que va a cumplir. Y pues ya por otro lado en Egipto muere el rey y los hijos de Israel pues están, y aquí dice pues que gemían a causa de la servidumbre, es decir, un clamor pero súper intenso, o sea, algo que ya les estaba oprimiendo demasiado porque era la opresión, era el estado de servidumbre en el que se encontraban. Y la podríamos comparar a esas oraciones, en esas en las que creo que lo único que hacemos es hasta llorar, ¿no? Creo que hemos estado en esa condición de desesperación, de angustia, de clamor hacia Dios, de ya no poder más, de llorar como niños. Y esto pues delante de Dios es como una ofrenda agradable, porque nuestro ego podría decir, ay no, como uno se está humillando, pero no, es justamente lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón, y es que nos rindamos 100% a Él, rompamos nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra manera de pensar de que las cosas se hacen a nuestra manera. Y esto también me pasó a lo largo de esta semana, y es aparentemente recordarle a las personas, pero creo que era para recordarme primero a mí, que Dios no quiere cambiar las circunstancias, o más que querer cambiar las circunstancias, quiere cambiarnos a nosotros. Dios puede resolver las cosas que son temporales así, o sea, de la nada. Eso lo considero como muy fácil para Dios, porque Dios es soberano, Dios es el creador y dueño de todo. Pero nuestro corazón es lo que en realidad Él quiere transformar. Si perdimos un trabajo, si pasamos alguna adversidad, si sufrimos algún dolor físico, cualquier cosa, o sea, que de hecho sucedió de manera práctica en esta semana, que fue como que Dios, ¿y ahora qué? O sea, en situaciones que uno dice, Dios, prácticamente no veo qué puedo hacer. Pero ahí viene la parte en la que Dios habla a nuestro corazón y dice, pues, confía en mí, yo soy soberano, yo estoy al control de esto. Y por eso estos estudios son como para mí, ya no me permiten caer en los mismos pensamientos, en que, o sea, ya no puedo ya dudar de cosas que Dios ya habló a mi corazón. Y entonces es claro, lo que Dios necesita es que rompa mi orgullo, rompa mi ego, definitivamente sea renovado mi corazón, que lo cambie por otro, porque nuestro corazón no tiene arreglo. Entonces, por esta razón, o sea, estas oraciones y los momentos más difíciles siguen siendo una oportunidad para finalmente rendirnos, finalmente reconocer lo que todo el mundo necesita, levantar su mirada al cielo y reconocer que nuestro socorro solamente viene de parte de Él. Y esto fue lo que hicieron los hebreos, clamaron a Dios, y pues esto subió al cielo como una ofrenda agradable a Él, y esto es lo mejor que podemos hacer para Dios. No tenemos cosas materiales, no tenemos nada de este mundo que le pueda llenar a Dios, porque de todas maneras Él es Dios y es dueño de todo, pero nuestro corazón quebrantado sí, esto es una ofrenda agradable para Él. Y luego pues menciona que el Señor oyó este clamor y se acordó de este pacto. No tanto que el Señor se había olvidado y de que, ay, no, esto ya me olvidé que están allá esclavos y en servidumbre. No necesariamente, porque eso es imposible. Dios está en control de todo. Pero llegó el tiempo. Ya, o sea, vivieron lo que tenían que vivir. Pasó esto con Moisés.
y llegó el tiempo en el que Dios hace las cosas, porque se hacen las cosas a su manera, en sus tiempos, y no a que Dios ya, pero quiero que ya me ayudes ahorita en esto que necesito. No funciona así. Entonces, pues ya llegó el tiempo de que siguiera esta promesa que el Señor hizo, este pacto que Él hizo con su pueblo, y por lo cual, a pesar de todas las cosas que el pueblo va a hacer y de cómo Él va a ser infiel, Dios permanece en su promesa. Y ya a este punto de la historia y el haber leído Génesis me queda claro ya, y espero que también para ustedes, cuál es ese pacto que Él hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Por esta razón no es que podemos leer la Biblia de manera desordenada, porque entonces me perdería la esencia de cuál es este pacto, ¿no? Y miró Dios a los hijos de Israel que son estas 12 tribus, y los reconoció Dios. ¿Qué tal si imagínense que todas, porque el mundo ahora para nosotros es de Egipto, y estamos en este exilio, ¿no? Del cual algún día que leímos en Jeremías, el Señor nos va a recoger. Pero ¿qué tal si igual todos, en lugar de estar divididos, de peleados y de que no es y acá sí es y que acá es blanco, acá es negro y que, no sé, tantas cosas que se han armado, en lugar de eso, todos clamar y que los hijos de Israel, que somos nosotros, clamemos y que Señor, por favor, ya acuérdate de nosotros, restaura pronto el reino de tu ungido David, pronto y en nuestros días, Señor, por favor, ya que se acabe este exilio. Ahí, o sea, creo que se cumpliría pues este clamor y que toda la plenitud de los gentiles al fin reconozcan quién es Dios y finalmente seamos reconocidos por Él. En esta búsqueda y en esto, pues estoy segura que el Señor es quien está trabajando en nuestra vida para que digamos, ¿no? Como dice este último versículo que me gustó, que es: miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Es decir, no le buscamos nosotros a Él, Él nos buscó a nosotros. ¿Cómo nos buscó? Por nuestra necedad, quizás fue necesario el golpe, quizás fue necesaria la calamidad, el problema. Es muy difícil que una persona llegue por voluntad propia y diga: wow, yo estaba en el mejor momento de mi vida y le conocí a Dios. No me ha pasado que conozca estos casos, pero pues puede ser, ¿no? Sin embargo, la mayoría de personas hemos llegado a Dios por circunstancias adversas y clamándole a Dios y totalmente rendidos, y de esa manera dice: ok, esto fue ofrenda agradable, y los reconoció y me reconoció. Le reconoció a usted que también está escuchando esto, y así pues estoy segura que el Señor va trabajando en nuestra vida y va también en esto que no quisiera traer esta enseñanza solo a lo que nuestra vida es, sino a que conozcamos cuál es el plan de Dios para con su familia, porque no es usar a Dios para mi beneficio, ni es conocer a Dios para lo que Él me pueda dar, sino conocer a Dios por lo que Él es, por lo que Él ya dijo, por lo que Él ya hizo, y que no sea una relación con Dios por interés, por lo que Él pueda hacer por mí, sino pase lo que pase, vea lo que vea, la forma en la que Dios guíe mi vida, y lo que sea necesario, aún así perseverar, aún así continuar, aunque todos los momentos en esta vida son temporales, felices, tristes, de preocupación, lo que sea, todos son temporales, todo va a pasar, y por esa razón no podemos quedarnos limitados a lo que estamos viviendo en ese momento, siempre estar preparados para algo más y para conocer a Dios en su esencia, no por lo que Él nos pueda dar, que es lo que también nos ha pasado, y justo alguien, o sea, me reconocía, y eso es bueno, sí, es verdad, muchas veces le busco a Dios por interés, y eso es lo que me decía alguien, y no, pues yo no tengo derecho para juzgarle, porque a todos nos ha pasado. Sin embargo, esa es la invitación, o sea, primero para mi vida y también para la de ustedes, que Dios ponga ese interés, ese deseo, como el querer de conocer a Dios de una manera sencilla, de una manera ordenada, y en la que cada cosita que vayamos aprendiendo, aunque sea mínima, la podamos aplicar, y que nadie nos dé leyendo la Biblia. Hoy comparto mi aprendizaje personal que tengo con Dios para con ustedes, pero
no se conformen con lo que escuchan, sino busquen a Dios. Me encantaría que llegue el día en el que podamos, que no sea solamente yo la que hable, sino podamos juntos compartir el aprendizaje.